Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan acá y a quienes también nos van a seguir a través de la transmisión en YouTube de este espacio en Congreso Futuro. Esta es la tercera jornada de Congreso Futuro. Ya han pasado varios speakers por los principales escenarios de este espacio y también están estas pequeñas conversaciones más íntimas en que se abordan temas más específicos con quienes están invitados a participar de este evento. Y lo que nos reúne esta mañana es precisamente un tema que a todos nos involucra de alguna manera, aunque puede sonar árido ese. Es el de las ciudades inteligentes, que hasta ahí vamos bien, pero con la regulación digital, que eso hace que todo se vuelva un poco, suene a abogados y la cosa tienda a sentirse lejana, digamos. Pero para que ustedes se hagan una idea, los que están acá y también que nos ven en grabación, vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, a cada rato. De hecho, hablábamos aquí antes de partir con personas que precisamente están tomando decisiones súper importantes en su vida por temas que tienen que ver con el transporte, con la capacidad de movilizarse por las ciudades. Y vamos a tener aquí a protagonistas importantes de un debate que como les decía, nos involucra a todos. Ciudad inteligente es un concepto que a todos nos ha costado alguna vez entender. Y que cuando empezamos recién a entender nos damos cuenta que nos está golpeando en la cara, digamos, y cómo en la ciudad a veces enfrentamos algunos de los desafíos que más se habla en los escenarios como teóricamente aquí en Congreso Futuro, de que cómo a veces la tecnología avanza a un paso que la regulación intenta seguir, pero a veces se ve superada y esto genera una serie de conflictos que es lo que vamos a conversar aquí con un panel que les diría que es bastante importante en sus credenciales. Voy a partir desde el extremo allá. Nos acompaña desde Reino Unido Pinar Özkan. Ella es directora del Centro Said de Emprendimiento de la Universidad de Oxford y obviamente los temas de movilidad son parte de su agenda. Bienvenida, Pinar. Le damos un aplauso para ir calentando los ánimos. A su lado se encuentra Paola Tapia, ex ministra de Transportes. Le tocó lidiar con esto hace ya 10 años y sorprendentemente seguimos lidiando con la misma conversación 10 años después. Ha liderado varios procesos de transformación regulatoria. Fue la primera mujer que ejerció como ministra de Transporte. Ha sido destacada en una serie de conferencias de transporte y movilidad urbana y precisamente está especializada en cómo el Estado puede anticipar transformaciones digitales sin perder de vista el interés público y la protección de derechos. Un aplauso para Paola. Abogada. Nadie es perfecto. No, está bien. A su lado está Patricia Galilea. Ella es académica, especialista también en transporte de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Bienvenida, Patricia. Y aquí a mi lado se encuentra Enzo Napoli. Él es director de política pública de Uber Chile. Nos va a aportar en este debate, así como teníamos la experiencia universitaria, la de las autoridades y la de los emprendedores, la experiencia del sector privado, del sector entre comillas regulado, pero también el que está desafiando las regulaciones. Bienvenido, Enzo. Partamos con este encuentro. Como les decía, vamos a hablar precisamente de cómo la tecnología, las aplicaciones de movilidad y las soluciones tecnológicas de ciudades inteligentes en general están a veces moviendo la barrera de lo posible y desafiando las regulaciones y cómo de atrás se intenta regular para proteger ciertos bienes públicos que se consideran relevantes y vamos a tratar de ver cuáles debieran ser los límites o los marcos en los que se desarrollen esas regulaciones. Voy a partir con una pregunta para Pinar. Desde tu trabajo sobre modelos de negocio, plataformas, emprendimiento, ¿cuáles son las tensiones que tú ves desde allá, desde Europa, entre innovación digital y regulación, precisamente en contextos urbanos? Ahí sí. Let's change. Let's switch. Thank you so much. This is a very important question. So I do, just to clarify, I do understand Spanish, but unless you want to talk about my kids, I need to speak in English. I hope that's okay.
Okay, that sounds good. Regulation and innovation, particularly when it comes to urbanization, is a very interesting tension around the world. And of course, the platform model, which grows so fast, and after it reaches a critical mass, it's very difficult to regulate it because it takes over everything, right? Because we call this the network effect. And do you want to take a pause? Or shall I go on? Go on. I think. Okay, good. And what that means is that regulation and the private sector, there's always tension between them, particularly because as opposed to a model where the regulator deals with a few smaller entities, which are easier to regulate because, they are fragmented, when one entity has lots of power because of the winner-take-all dynamics of platforms, then that actor has a lot of power in a particular city, in a particular country. We've looked at the entrance of ride-hailing platforms, so the likes of Uber, Careem, Lyft, Bolt, all of those into different cities in Europe. And we've seen that municipalities have very different reactions to them. Sometimes there's collaboration, sometimes there's lots of tension, and a lot of it has to do with whether the taxi associations are providing resistance, there's street protests, etc. My personal opinion is that the technology and the innovation that these platforms provide is bringing us forward as a society, but I still think that the regulators haven't figured out a way to properly regulate the issue. I'll give you one last example before passing over. In London a few years ago, when the Transport for London, which is the regulator, has noticed that if an Uber driver gets kicked out of a system because they behaved badly, it's very easy for them to come back with the same driver's license, but registering a different name. What that means is, of course, that the system is not safe, but the response, there was so much public pressure on Transport for London to not shut down Uber there, that it gave it a warning, and then with several warnings, the issue corrected itself. What that means is that the regulation, normally, if it was a small company, I can assure you that it would have been shut down. So what we see is that regulators feel lots of pressure from platforms and the public. And to a certain extent, that's okay, because, there's also lots of innovation, but to a certain extent, it can be dangerous. Genial, gracias. Gracias por ese aporte. Paula, bueno... No, hay una traducción simultánea, ¿no? No, es que la cosa es que tenía que cortar la frase y iba diciendo. No. Entonces, para la siguiente pregunta, Ya. Bueno, pero si hay alguna duda, bueno, ¿todos entendieron o necesitan un apoyo? Sí, ya. Básicamente lo que decía es que hay una tensión importante, hay ciertas dinámicas que se dan en el caso particular de Londres que fueron muy... sí, o sea, con las plataformas, no soy traductor profesional y no logro retener todo lo que dijo, pero para que ustedes se hagan la idea de un poco los mismos problemas que vimos acá, principalmente con las asociaciones de taxi, etcétera, y cómo también cuando ha habido ciertos problemas específicos, y puse el ejemplo de un caso en que hubo una situación, un problema entre un pasajero y un conductor de aplicación, hubo muchas presiones como para mantener el servicio y no botarlo, digamos. Entonces te demuestra que hay esa tensión que hace difícil y que ella siente que no ha habido todavía una forma de dar con un marco regulatorio adecuado para estas plataformas por las dinámicas en que se dan y por estas lógicas de que el ganador se lleva todo, digamos, en las negociaciones. Entonces, ese es más o menos el marco. Para la otra voy a tomar apunte, digamos. Sí. Sí, yo quería profundizar una cosa antes de pasar a Paola con Pinar para que también ensayemos el sistema. Y es que a veces parte de la dificultad de esto se da por cuál es el interés que se quiere proteger. Y esto viéndolo como ciudadano, digamos. A veces las plataformas han logrado ofrecer, buscámoslo a las plataformas de movilidad, han logrado ofrecer un servicio que era muy útil para las personas. Y pusieron un poco al usuario de transporte en el centro.
Y lo que a veces pasa cuando uno ve las regulaciones es que el Estado tiene otra mirada, es como de proteger la recaudación que genera con el, entre comillas, monopolio que él mismo generó con los taxis, digamos. Y de una mirada más enfocada como desde el beneficio del propio Estado de recaudar y todo, y no tanto del beneficio para el ciudadano, que le funcionan bien estas cosas, le solucionan el problema, tienen mejor cobertura que los taxis, y muestran que quizás lo que había antes no era lo mejor. No quiere decir que todo lo demás sea perfecto, tiene obviamente problemas que hay que enfrentar, pero me da la impresión que ese es el origen de la tensión, ¿o no? I'll try to take breaks. Yes, I'll do my best. So it's absolutely true. And I think that a lot of times in regulated industries, the ones who are already functioning have lots of protection. You see this in banks, in hospitals, etc. Ella cree que muchas veces en las industrias regularizadas tienen que Reguladas. Sí. Tienen estas trabas, puede ser en hospitales, en las industrias, en bancos. Se protege mucho a los incumbentes, digamos. But what happens is that then it becomes very difficult for a newcomer with advanced technology to really take its place. Lo que pasa es que cuando empiezan a integrar gente a esta frase, se les hace muy difícil tomar lugar en la industria. And I think that the cause of the tension is that taxi associations, taxis, have been very comfortable for many years without for instance, could a taxi not have a GPS system? Of course it can, but there was no need because there was no competition. Sí. Lo que ella piensa es que, por ejemplo, en la industria de los taxis han estado muy cómodos durante muchos años. Por ejemplo, ¿podrían los taxis tener sistemas de GPS? Se puede, pero como no lo han hecho en todos estos años, no aplican estas nuevas innovaciones. And therefore, I think that we need to separate what is good for society, which is the innovation, but also some of the new business models have problems in that, for instance, if you don't pay social security to your drivers, then of course your costs go down, which means that you are much cheaper than a taxi, and that's not fair. Necesitamos separar Te ayudo. Sí, you need to do shorter claro, dice que hay sentences, que como que tener ojo también al permitir estas nuevas tecnologías, porque evidentemente el servicio que ofrecen es más barato porque no tienen las regulaciones de los taxis, y eso hace que no siempre sea justa la competencia. Eso. Bueno, ahí está la complejidad del problema, lo vemos todos los días en las ciudades. Y bueno, Paula, desde tu rol como ministra, de tu trayectoria, ¿cuáles han sido, sientes tú, los desafíos más concretos que ha enfrentado el Estado al enfrentar valga la redundancia, desafío regulatorio? Bueno, saludar a todas, a todos. Feliz de participar en Congreso Futuro, que es un gran evento que nos une en la modernidad, en el futuro. Y la verdad es que yo los quiero invitar a una mirada distinta, porque la invitación es a mirar las ciudades inteligentes, ¿verdad? Y yo les pregunto a ustedes si ustedes conocen nuestros buses inteligentes. ¿Sí? Muy bien, aquí lo dijeron con fuerza, ¿verdad? Y a propósito de la pregunta, corría el año 2017 y llega una persona a mi oficina porque íbamos a hacer la nueva licitación de transporte público y íbamos a incorporar por primera vez buses eléctricos. Y una persona que trabajaba conmigo va a Londres, va a Inglaterra y visita la ciudad. Y llega de vuelta y yo le digo, bueno, ¿qué hacemos con los buses eléctricos? Y me dice, por ningún motivo. No traiga buses eléctricos, es una tecnología que no está aprobada en el mundo, que no hay información y por lo tanto no hagas una apuesta por los buses eléctricos. Como yo soy porfiada, dije, vamos a ir por los buses eléctricos. Y fíjense ustedes que a 8 años de esa historia, hoy día Santiago de Chile es la ciudad con más buses eléctricos, no en Latinoamérica. Después de las ciudades chinas, en el mundo, Santiago de Chile es la ciudad que tiene más buses eléctricos. Y lo bueno es que son buses inteligentes, porque no es solo la electromovilidad, es las cámaras a bordo. Cada uno de nuestros buses tiene 6 cámaras a bordo que proporcionan datos, información, seguridad a las personas que van a bordo.
tiene conexión a USB, tiene la posibilidad de conectarse a Wi-Fi, tiene aire acondicionado, comodidades todas que le dan una comodidad a quienes son nuestros pasajeros. En el último censo del 2024 se arrojó una cifra que el 54% de quienes van a su trabajo están usando el transporte público. Por lo tanto, algo debemos estar haciendo bien. Y lo bueno de esto es que es una política de Estado, que parte el 2017 con una estrategia, con metas claras, que continúa el 2021 con una nueva estrategia. Y hoy día, como tercer gobierno, estamos consolidando esta visión de que la electromovilidad es presente, no solo futuro. Y esta semana presentamos el segundo informe de electromovilidad y los datos son elocuentes. Aquí en la Alameda, estamos a una cuadra, ¿verdad? Desde el 2019 al 2025 disminuyó un 64% el ruido en la ciudad. 64%. Las emisiones contaminantes disminuyeron de material particulado en más de un 70%. También disminuyeron en CO2. Por lo tanto, es una tecnología que ha ido de la mano del medio ambiente. Y además los ahorros económicos, porque un bus eléctrico, fíjense ustedes que si uno lo compara con un diésel, genera 66% de ahorro en consumo. Vale más barato cargar con energía eléctrica, por lo menos en nuestro país, que cargar con diésel. Y también la mantención es 44% más barata. Y si nosotros sumamos este bus inteligente, que en el 2017, ¿cuál era la regulación que tenía? Ninguna. Ustedes iban a mirar nuestros decretos, que tenemos muchos. Yo soy abogada de formación, desde formación soy ingeniera, pero no teníamos ninguna regla para los buses eléctricos. No existía. Pero que la ley ya contemplaba, y hoy día afortunadamente se ha consolidado, la posibilidad de hacer pilotos. Si hay que pilotear en la vida, las tecnologías hay que pilotearlas. No hay que enamorarse solo de una, hay que abrir nuestras ciudades a estas nuevas tecnologías. Y hoy día la ley faculta hacer pilotos de la más diversa clase. Podrían estar viniendo todas las empresas de tecnología del mundo a probar sus pilotos acá y hacer de nuestras ciudades cada día ciudades más inteligentes. Y termino con otro dato, la forma en que pagamos. ¿Cómo pagamos el sistema de transporte público? En el 2022 se inició un camino hacia el pago a través no solo de la tarjeta VIP, que ya cumplió 18 años. Muchos somos enamorados de las tarjetas VIP, pero ahora ustedes pueden pagar con sus teléfonos, con el QR, ¿cierto? Y fíjense ustedes que del total de personas que pagan el transporte hoy día, el 28% lo hacen con QR. Y a su vez, para incorporar innovación y modernidad, hicimos que aquellas personas que más usan el transporte público y paguen con QR tengan un monto máximo mensual, que no se gaste más al mes que un determinado monto y de ahí en adelante los viajes son gratuitos. Entonces, además, la innovación y la tecnología está a disposición de las personas. Y por último, tenemos una aplicación red que ojalá todos pudieran tener en sus teléfonos. Ve aquí, los jóvenes llevan la vanguardia en la tecnología. Es una aplicación que tiene más de 2 millones de personas en sus celulares. Más de 2 millones de personas. Y ahí ustedes pueden ver los recorridos, pueden ver las distancias, pero también pueden denunciar las malas conductas. Es nuestra forma de interacción diaria, permanente, con la ciudadanía. Así que las ciudades inteligentes tienen que tener una mirada en la integración de los modos. Yo personalmente soy una fiel defensora de que no tenemos que enamorarnos de un solo modo de transporte, que tenemos que entender una ciudad integrada por todos los modos. Santiago, su eje estructural es el metro, que duda cabe, 149 kilómetros de metro, pero también lo es el tren suburbano, tren central, 23 kilómetros, pero también son nuestros buses que recorren 3.150 kilómetros de cobertura, densidad que tiene la red de movilidad. Pero también son los vehículos particulares, también son los taxis, también la bicicleta, que cada día se usa más, también es la caminata, que obviamente todos realizamos en un momento del día. Entonces, los desafíos también son eso, las plataformas inteligentes que sean capaces de combinar todos estos modos de transporte y nos den a todos una movilidad no solo más segura, y aquí no sé si vamos a tener otra pregunta, pero sino también una modalidad con enfoque de género. Porque fíjense ustedes que las mujeres son las que más se mueven en la ciudad. 65.5% de los viajes de las mujeres son, ¿cierto, Pati? Que la Pati también lo sabe, al igual que yo, porque somos madres, son para cuidar a otro. 65.5% de los viajes. Y 65.2% de los viajes los hacen los hombres para ir a trabajar.
Y yo siempre digo, cuando se portan bien, además, porque van ida y vuelta. En cambio, las mujeres, no es que nos portemos mal, pero vamos para todos lados, porque uno llega a su casa y el hijo te dice, mamá, los lápices. Tengo que llevar los Sharpie mañana, la cartulina, y uno que sale corriendo desesperado a hacer un nuevo viaje para encontrar esos útiles que el hijo olvidó encargar. Entonces, la movilidad tiene que ser integrada. No nos enamoremos de un modo, enamorémonos de las ciudades inteligentes y de una movilidad para todos con perspectiva de género. Pasamos a eso. Pasamos a Patricia, desde la mirada de la Academia de la Ingeniería. Paula nos da una visión macro del caso de Santiago, digamos, de cómo hemos avanzado mucho, sobre todo en hardware, digamos, en tener equipos que hagan posible tener una ciudad más inteligente, al menos en el ámbito del transporte. Pero el concepto de ciudad inteligente es más grande que eso. Y también a veces nos pasó, por ejemplo, lo voy a llevar a otro ámbito, el de la educación. Me acuerdo hace 20 años atrás cuando los colegios eran colegios inteligentes porque tenían pizarras inteligentes, pero con las pizarras hacía lo mismo que se hacía antes, digamos, con la tiza. Digamos. Entonces, y ahí había un problema de software, digamos. ¿Y qué se hace también con los datos? O sea, tenemos equipos inteligentes que están generando datos, pero eso nos está ayudando a gestionar mejor la ciudad, nos está ayudando a decir, estos recorridos están siendo los óptimos, nos falta profundizar en ciertas áreas o detectar problemas, oportunidades, o están disponibles para que los emprendedores, como los que trabajan en el centro de Oxford, puedan desarrollar proyectos, ideas. ¿Ustedes cómo lo ven eso desde la universidad? Yo creo que hemos ido avanzando también en ese sentido. Por ejemplo, hace varios años ya, a pesar que la VIP tiene sus buenos años y es una tecnología no moderna, bases de datos de las VIP ya existían y se corrigen por evasión y se hace mucho trabajo con la academia. Yo aquí quiero agradecer al gobierno porque a lo largo de todos los gobiernos ha habido un trabajo bastante colaborativo con la academia para tratar de ir mejorando todo el tema de datos. Después aparecieron los teléfonos celulares que también presentan datos. Quizás con las empresas nos ha costado un poquito más entrar porque también obviamente hay temas de confidencialidad de los viajes, en fin. Pero la nueva ley, que le decimos Uber, pero es la EAT, también podría tener una patita de datos, en donde con datos anonimizados podríamos también estudiar y sacar patrones de viaje, porque una cosa que yo hablé en mi charla de ayer, por ejemplo, es que a mí me gustan mucho las políticas públicas con empatía, pero la empatía con inteligencia artificial, las últimas 2 letras. Yeah. ¿Por qué? Porque en general, como hacemos políticas públicas en el mundo, es con el promedio. Y aquí está algo que mencionaba la Paola recién. Los típicos viajes son casa, trabajo, trabajo, casa. Si vemos la encuesta origen-destino, el 35% de los viajes son al trabajo. Pero en realidad, esos promedios ocultan la diversidad. Y aquí es donde yo creo que la inteligencia artificial podría hacer algo caracterizando al usuario, así como si yo me meto a AliExpress aparece la cartera que vi, ¿y cómo aparece esa cartera si yo no se lo dije casi que a nadie, la miré con mis ojos solamente? Bueno, quizás ahora en la movilidad también podrían darse cuenta que yo quizás soy una usuaria con silla de ruedas y cuando yo me meto a Google me ofrezca una ruta acorde a las barreras que puedo enfrentar en mi ruta. Lo mismo con, yo también investigo en movilidad reducida, en género, entonces cada uno de nosotros somos distintos y tenemos necesidades distintas, tenemos que cumplir roles distintos también, y si las aplicaciones ahora se ponen a entendernos y a ofrecernos patrones de movilidad o alternativas de movilidad que cumplan con mis necesidades, creo que podríamos hacer de la ciudad algo mucho más accesible, porque al final el transporte es un medio para lograr cosas. Nadie anda en el bus por placer. Francamente, lo hacemos porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar. Y el no poder acceder al viaje, al final coarta todas mis oportunidades de desarrollo profesional, de educación, de entretenimiento. No puedo participar en la sociedad. Entonces, hacer un transporte más inclusivo es vital. Y yo creo que las aplicaciones pueden jugar un rol muy importante en la inclusión, recordando que somos distintos y quizás yo camino más lento porque tengo artrosis, que es verdad, pero las apps todavía no me conocen. Y quizás otra persona podría necesitar con urgencia los martes, porque siempre viene del trabajo corriendo a llevar a su hijo al psicólogo, y la app podría decirle, ya estás tarde, ¿tomas un Uber?
O sea, realmente podríamos hacer maravillas, creo yo, con la inteligencia artificial, entendiendo el comportamiento del usuario, ofreciendo alternativas. Y en términos de datos, yo creo que podemos avanzar un montón más. Es interesante porque varias de las cosas que tú planteas a veces pueden, no te digo verse impedidas, pero sí los procesos pueden ser menos fluidos precisamente por algunas barreras regulatorias. O sea, lo que tú decías de tengo que llevar a una persona a la salud implicaría una integración con datos de salud que son súper sensibles y que ni las mismas hospitales, digamos, pueden compartirlo entre ellos con facilidad. Pero Entonces, no es necesario que sepa que yo voy a salud. Yo sé que voy al psicólogo, que voy claro, que al tienes una CEFAM, rutina. que tengo una rutina. La app se tiene que dar cuenta de mi rutina nomás. Claro, pero en el caso de, por ejemplo, tú planteabas un problema físico de uno, ahí también hay como temas No, más pero eso es sensibles. fijarse en mis tiempos de caminata. Ujú. O sea, tampoco es necesario que yo le comparta información sensible, es darse cuenta. O sea, yo ocupo siempre transporte público cada vez que puedo, pero tengo estos viajes de cuidado, como dice, uno tiene que lograr ahí encajar todas las cosas. Entonces, hay ciertos días a la semana que me planifico para ir en transporte público al trabajo. Y ahí yo camino y ocupo varias apps, ocupo Google, ocupo Red Movilidad, y Google ya debería darse cuenta que yo camino más lento si nunca he cumplido con la hora que me dice. Entonces, a mí me sorprende que no haya ese como doble clic en el usuario, siendo que ahora los datos están, porque Perfecto. estoy ocupando la aplicación. Súper. Vamos con Enzo. Él tiene la experiencia de ser una de las empresas que trabaja en este mercado de las ciudades inteligentes, operan a nivel mundial como Uber en entornos regulados. ¿Y qué aprendizajes concretos han surgido en la relación entre las plataformas digitales, como el caso de Uber, y los marcos normativos locales? ¿Verdad que compartimos? Sí, compartimos. Bueno, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación al Congreso del Futuro. Gracias por este interesante panel. Yo voy a partir a tu pregunta, voy a partir tomando básicamente lo que se ha planteado hasta acá. Creo que, y lo decía muy bien Pinar, las regulaciones en general, si uno mira donde Uber opera, o las aplicaciones en general, es difícil encontrar una que sea aplicable para todos los países o para las ciudades. Las que sí han funcionado bien, en nuestra opinión, apuntan más bien a objetivos macros de política pública. ¿Qué es lo que persigue la regulación? Por ejemplo, persigue la regulación aumentar la seguridad de los pasajeros, que es algo que ya estamos conversando acá, y hay ejemplos, por ejemplo, como el estado de Nueva Gales en Australia, que el objetivo declarado es precisamente eso. No buscan, por ejemplo, definir qué tipo de vehículo hay que usar, sino más bien definir cosas como que el conductor tiene que tener un chequeo de identidad cada 6 meses, que en Chile también la regulación también lo reconoce. Ese tipo de situaciones, más bien enfocándonos en el cómo voy a moverme en la ciudad, sino más bien qué objetivo de política pública busco. Seguridad, innovación, congestión, contaminación, son objetivos de política pública que cuando uno los ve plasmados en una regulación, armonizan bien e integran. Tomo el punto también de Paola, cuando tú integras los distintos modos, tú lo decías también, Patricia, si yo camino, puedo tomar después un scooter o una bicicleta y luego me integro al metro. O sea, esa es una manera que existe y creo que cuando la regulación lo reconoce, funciona bien. Voy a usar un ejemplo muy bonito que lamentablemente todavía no lo puedo usar porque no he ido a Estados Unidos hace un tiempo. Tú cuando abres Uber en Estados Unidos, voy a usar el ejemplo en Dallas, y tú estás parado en un lugar en la calle, como ya Dallas tiene integrado nuestro sistema, inmediatamente me planifica el viaje completo. Camina una cuadra, toma el Uber y allá existen alternativas distintas, productos distintos para distintos tipos de ciudadanos. Por ejemplo, me sale más fácil compartir un vehículo porque, digamos, quiero gastar menos, o no tengo problema en compartirlo con terceros porque quiero ser más eficiente en la, digamos, congestión vehicular. Luego me integro al metro y me subo al metro y no tengo que pagarlo con una tarjeta adicional, sino más bien ya está integrado en nuestro sistema. Y eso a su vez permite que los datos, porque también tenemos integración de datos con algunos estados, algunos reguladores, también obtengan esa información. No es que es muy válido tu punto, la data es sensible en tanto se entrega de manera, digamos, particular, pero cuando es anonimizada, integrada con este objetivo de planificar ciudades, nos parece que es bien. Ahora, ¿dónde vemos que no ha funcionado una regulación o dónde sí se han generado regulaciones? Precisamente cuando tenemos ejemplos como el que planteaba Pinar respecto a esta presión de unos versus otros, taxis versus aplicaciones, y el resultado de la regulación o el resultado de la política pública es, ok, voy a regular el vehículo. ¿Qué es lo que busco detrás de regular un vehículo? ¿La seguridad del pasajero? ¿O igualar la cancha bajo ciertas condiciones a los taxis? Y ahí se genera la tensión. Y ahí voy a tomar el ejemplo del caso de Barcelona, que es una regulación bastante
nueva comilla, las aplicaciones llevamos, ¿qué? 15 años. Es una regulación de prácticamente 7, 8 años atrás, que cuando lo que se generó es 3 grandes cosas. Primero, el tipo del vehículo, y no por el motor, sino por el largo del vehículo. Fijaba una regulación de un vehículo de 4,9 metros, creo, me puedo equivocar, el de interior del chasis. Luego, que tenías que tener un tiempo de espera, planificar tu viaje con 1 hora de anticipación. Entonces, ese viaje se me olvidó comprarle los lápices a mi hijo, es virtualmente imposible en una aplicación. ¿Qué generó eso en la práctica? Que hoy día, o sea, en ese minuto, lo que fue que aplicaciones como Uber y también Cabify que operan en España, terminaron reduciendo su servicio. ¿Generó el efecto deseado de reducir la congestión? No, la evidencia académica así, digamos, no es conclusiva. No fue, digamos, la congestión lo que se fue beneficiada por esta regulación. ¿Y quién fue perjudicado, además del usuario? El mismo conductor. Y creo que las regulaciones en eso, en general, nos tendemos a enfocar, claro, en la ciudad propiamente tal, pero el conductor también es parte integral de la ciudad. Y su ingreso fue el que se perjudicó también, y eso en consecuencia afecta a la política pública. Porque teniendo claro que queremos perseguir la seguridad en este caso, o queremos perseguir, digamos, reducir la congestión, no nos olvidemos también del conductor. Que, digamos, hoy día cada vez más y más gente se utiliza esto como una manera genuina de generar ingresos de manera flexible. Entonces, las buenas regulaciones en general buscan un objetivo macro, las malas regulaciones casi siempre tienden a buscar cómo captura qué. ¿Qué quiero regular? La solución a todo eso, lo que hemos visto siempre es persigamos objetivos generales. Si es la congestión, no nos enfoquemos solamente en generar un supply cap o un congelamiento de un parque de una industria en específica, sino que en general, Singapur, que genera efectos, digamos, que ha generado políticas públicas para regular la congestión vía precio en la ciudad. No en el ride-hailing, no en las plataformas, no en el taxi, sino que en lo macro. Muy interesante. Bueno, hemos hablado harto de las plataformas, hemos hablado de electromovilidad y me gustaría abrir una conversación acá en estos minutos que tenemos de cuáles son los criterios que ustedes consideran que son los más indispensables, los más importantes, los más relevantes para que la regulación tienda a lo que decían ustedes, a la integración, a la colaboración. Hoy día vemos ya en las calles que el conflicto entre plataformas y taxis es como raro, porque ahora están todos los taxis en las plataformas, entonces como que tiene menos sentido, uno pide algo y te llega un taxi por Uber o por Cabify. Por una parte. Y por otra parte también, cómo lograr que la digitalización de la ciudad también sea inclusiva, no solamente, por ejemplo, el tema de las mujeres, que es un tema importante, pero, por ejemplo, vemos que de repente se instalan sistemas de cobro de parquímetro inteligente o con aplicaciones y los adultos mayores se sienten completamente fuera de eso. Entonces, ¿cómo compatibilizar todos estos bienes que tú decías, generar una mirada global para que la regulación precisamente incentive todos estos bienes públicos, como la innovación, la calidad de vida, la integración de las personas, las fuentes de trabajo que la industria del transporte genera, etcétera? No sé quién quiere partir. Vamos allá. Lo voy a intentar en español, ¿vale? Wow, muchas gracias. Lo que pasa particularmente ahora, hoy en día, con inteligencia artificial, es que si los productos nuevos, ¿sí? Muy bien. Si los productos nuevos son resultados de análisis de data y inteligencia artificial, la gente que no usa móvil o la gente que todavía están pagando con cash, ¿cómo se dice? Efectivo. Efectivo, sí, efectivo. No están incluidos en esos sistemas. Y entonces, si, por ejemplo, si hay alguna rebaja para un producto nuevo o servicio, esa gente no lo sabe. Pero también hay nueva regulación, por ejemplo, en Inglaterra y también en Europea, que dice que tus datos, empezando con el sector bancario, tus datos bancarios, si quieres, puedes compartirlos con otros. Se llama Open Banking. Sí, y la intención es que también tus datos en otros sectores como medical o de transportación, en el futuro,
tú puedes compartirlos con otras empresas para que te puedan ofrecer productos nuevos y quizás mejores que lo tengas ahora. Creo que esto es importante porque si la competición está ahora tiene mucho que ver con análisis de data y inteligencia artificial, entonces tenemos que dar oportunidad a entrantes nuevos para competir y no pueden competir si no tienen ningún data. Por eso es muy importante que la regulación crea un ambiente que sea fair para todos. Importante la gobernanza de datos. Oye, reconozcamos el esfuerzo que hizo Binader por... Paola. Para seguir el orden. Eso. A ver, a mí me gustan los pilares, soy una obsesionada de los pilares, entonces voy a contestar con los pilares. Obviamente siempre faltan, pero podemos adaptarlo. Yo diría que hay 3 pilares fundamentales para poder contestar la pregunta en base a estos criterios, cómo integramos mejor, cómo nos acercamos a esas otras personas a las que a lo mejor en lo rutinario no vemos incluso, porque ni siquiera las visibilizamos. Yo diría que primero está la regulación que hemos tocado, en segundo lugar la tecnología y en tercer lugar el impacto social de lo que hacemos. Si vamos a la regulación, incluso, y lo vuelvo a decir como abogada, lamentablemente, tenemos que ser más flexibles en la regulación. O sea, no puede ser que las leyes o el decreto o el reglamento sean una camisa de fuerza, ni para el privado, ni para la academia, ni menos para el sector público. Entonces tenemos que usar la inteligencia artificial para redactar las leyes de modo tal de que sean flexibles al cambio, flexibles a la realidad, flexibles al dinamismo. La movilidad es por esencia dinámica. Hoy día podemos hablar de plataformas digitales, mañana quizás de qué vamos a estar hablando y no vamos a poder hablar porque la ley no te lo permite o porque tienen susto los abogados de hacer algo que no está autorizado. No. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado fuerte a que también los parlamentarios, que en Congreso Futuro tienen un rol fundamental, a propósito de la ciencia y la tecnología, pero también de la movilidad, a que las normas regulatorias sean lo suficientemente flexibles y que a su vez permitan interpretaciones flexibles. Porque también tenemos que tener flexibilidad a la hora de aplicar. Y en segundo lugar, evidentemente la tecnología aquí juega un rol fundamental. O sea, y cuando hablo de tecnología no hablo solo del hardware, sino del software, evidentemente. O sea, nosotros tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener los mecanismos para que esa tecnología al final del día esté al servicio de las personas. Yo les contaba la anécdota de los buses eléctricos, ¿verdad? Que alguien dijo, no los ocupes, no están probados. Pero yo también ahí pongo hincapié en que tenemos que ser capaces de generar un ecosistema para la introducción, por ejemplo, de la electromovilidad. ¿Ustedes se imaginan qué habría pasado si a la semana de probar el piloto el bus se incendia? Hoy día no tendríamos buses eléctricos. No los tendríamos. Entonces también tenemos que esa tecnología, cuidarla, resguardarla, hacer protocolos de acción y probar. Nosotros en unos días más vamos a traer los primeros buses a hidrógeno para Red Movilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no va a decir no, porque hace 8 años ustedes probaron la electromovilidad, no, ahora tampoco prueben el hidrógeno. No, hay que probarlo. Hay que ver si sirve para rutas urbanas o sirve más para las interurbanas el día de mañana, pero hay que probarlo, hay que traerlo. Y por último, el impacto social de lo que hacemos. Y ahí me hago cargo de los grupos diversos. Nosotros cuando nos correspondió redactar el nuevo proceso de licitación por el cual incorporamos 1.267 buses, nosotros, ¿sabes lo que hicimos? Hicimos una participación ciudadana, pero más allá de la encuesta que obviamente hicimos, más de 15.000 personas fueron encuestadas, hicimos focus group y nos reunimos con personas con discapacidad. ¿Qué necesitas tú? Y voy a poner un solo ejemplo. Necesito que la rampa del bus sea eléctrica y por lo tanto yo pueda apretar un botón y la rampa se baje. ¿Qué más habríamos querido? Que eso pudiera cumplirse.
pero evidentemente los recursos son acotados. Hay personas que aún discuten que tengamos buses de piso bajo, lo que me parece increíble. O sea, yo no me imagino una persona, a propósito también de la invitación de Congreso Futuro a ver la humanidad, no me imagino a alguien que considere que un bus de piso bajo no es una buena inversión. Porque no es solo para una persona con discapacidad, es para una mamá o un padre con un coche, con sus hijos, es para la persona de la tercera edad, que a lo mejor no puede pasar por el torniquete en la entrada y que nosotros por resolución le decimos pase por la puerta trasera. Entonces, también tenemos que tener humanidad en lo que nosotros hacemos y desde esa perspectiva el impacto y la evaluación social de lo que hacemos es fundamental. Y fíjense que, claro, no pudimos decir vamos a hacer la rampa electrónica, nos habría encantado, pero sí dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacer un estudio con todos los fabricantes, cómo hacer que la rampa sea más liviana. A lo menos ahora se exigen materiales para que esa rampa sea más liviana. Es poquito, sí, es poquito. Pero es algo y es una señal potente de que como Estado no nos da lo mismo. Pero así nos reunimos con niñas, con niños, con personas mayores, nos reunimos con mujeres cuidadoras. Hicimos con todas ellas focus group y nuestras bases de licitación recogen, por ejemplo, por primera vez esos principios de convivencia vial, de integración de modos, de perspectiva de género, con cuidado como un pilar fundamental. Si las mujeres hacen más viajes, ¿por qué no entonces tienen la posibilidad de tener un viaje rebajado? En el mundo entero, Chile es de los pocos países que no tiene tarifa rebajada para personas con discapacidad. Eso es una deuda que a mí me conmueve y estando a cargo muchas veces de las políticas públicas no hemos podido hacer porque evidentemente los recursos siempre son acotados. Y quiero terminar con un último ejemplo en el impacto social. Cuando lanzamos el informe Electromovilidad hace 2 días, estuvimos con el académico Hugo Silva, que comparte también la Universidad Católica hoy día con Patricia, y él nos contaba un estudio que los invito a todos a esperar esos resultados, pero nos compartía la previa. Nos decía, nosotros medimos el impacto de la electromovilidad en las urgencias de los hospitales y en los niños. Y los resultados son elocuentes. En aquellos lugares donde hay buses eléctricos en el entorno, las urgencias, principalmente causadas por enfermedades asociadas a los temas respiratorios, bajan prácticamente a cero. A cero. El impacto de la electromovilidad en el entorno de los hospitales respecto a la salud respiratoria de los niños, no me gusta decir santiaguinos, yo no soy santiaguina, pero que viven en Santiago, cerca de esos lugares, baja a cero. Estemos atentos a esos datos, estemos atentos a esa información. Porque tomando todo lo que hemos hablado, generan impacto social, que es lo que deberíamos buscar todos con las políticas públicas que hacemos. Genial. Sí, solo una cosa, quizás sería bueno también invitar a una reflexión. En el segundo punto tú hablabas del tema de la flexibilidad en las regulaciones. Y cómo lograr a veces, cuando la ley a veces es muy flexible, la demora se genera en los reglamentos, porque queda mucho y al final no se logra el objetivo igual. Y cuando la ley es muy específica, se demora más en salir, pero queda obsoleta al poco tiempo. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar eso desde la política? ¿Hay alguna fórmula, Paola? No, a ver, no hay fórmulas ni hay recetas. Yo hoy día no estoy a cargo de eso. Pero con esa experiencia que tienes. Pero en el fondo, cuando hablo de flexibilidad, no solo hablo de flexibilidad de la ley. O sea, hablo de flexibilidad de todo el marco normativo. De la flexibilidad de la ley, del reglamento, del decreto, de la resolución, del acta, del acuerdo, de todo ello. Y yo ahí creo en el Estado. Yo ahí tengo un tema que necesitamos un Estado potente, que no es solo el número de personas, no quiero entrar en un debate inoficioso, sino es del compromiso de los funcionarios públicos por también sacar adelante estos proyectos. El otro día también, el mismo Hugo Silva nos decía, yo no sé cómo lo hacen. Porque en Transport for London tienes el número de funcionarios, pero son más de 5.000, puede ser cerca de 8.000. Nosotros somos 180 personas. 180 personas. Y fíjense que Londres no es tan diferente a Santiago de Chile. Me estoy refiriendo, tenemos un número similar de buses, tenemos parecido un poquito el metro.
Entonces no es que yo me esté comparando con una ciudad muy distinta, pero lo que yo creo es que necesitamos la suficiente dotación pública para responder a esos tipos de requerimientos con sentido de urgencia. Súper. También interesante, y ahí paso a Patricia también, lo que planteaba Paola de cómo el Estado también, en Chile no tenemos como una gran industria de soluciones de transporte, casi todas son importadas, digamos, pero cuando surge un problema como ese, por ejemplo el de la rampa, ¿por qué el Estado de repente no hace un llamado de innovación abierta y quizás descubre que hay soluciones que se pueden hacer en Chile y que son más baratas? No sé, Patricia, no sé cómo ven eso ustedes desde la academia, y también, volviendo a la pregunta, ¿cuál es para ti es la clave de lograr esta colaboración público-privada desde la regulación? Sí, a ver, yo quisiera llevarlos como por qué regulamos. Y el transporte es un sector en donde vemos que hay muchas externalidades, tanto positivas y negativas. Positivas yo le diría por el lado de la innovación. Y ahí está la tensión que mencionaba Pinar en su primera intervención, en donde creo que la colaboración entre el Estado, entre los emprendedores o los que están tratando de participar en este mercado de transporte es vital, porque la colaboración también implica confianza, y si no hay confianza, empiezan a haber todo este tipo de regulaciones que pueden ser barreras para que realmente se fomente una industria que sea mejor para el usuario y para la ciudad. Ahora, es complejo porque también existen externalidades negativas asociadas al transporte. O sea, la primera que se nos puede venir a la cabeza es la congestión. Entonces, la regulación de los taxis vino por la congestión. Puede ser una mala regulación, puede mejorar, pero quizás yo creo que de la mano del estudio y de entender cuánto debiese ser esa regulación, cómo debiéramos hacerla, se puede ir mejorando paso a paso. Hay otra regulación importante, o la regulación viene por otro punto importante, otra externalidad, que son los accidentes. O sea, la seguridad del usuario yo creo que debería estar en el foco tanto de la parte privada como pública. Y entender, porque quizás nuestra regulación hoy en día es muy exigente, lo que se está proponiendo, quizás, no lo sé, para proteger al usuario. Y en ese sentido puede haber una colaboración, una conversación con las distintas actores y llegar a un consenso, pero de la mano con datos, de la mano con conocimiento. Y yo creo que eso también es lo que Congreso Futuro trata de levantar hoy en día. Hablemos con datos, hablemos con conocimiento, porque sin duda la innovación es algo que nosotros debiéramos fomentar y no poner tantas barreras, siempre y cuando protejamos estas otras externalidades que están presentes en la mesa, que en el transporte son un montón. Entonces hay que ir pisando, pero hacia adelante y no detenernos, creo yo. Totalmente. Bueno, datos abiertos, confianza, compartir datos, analizar los impactos sociales de lo que se hace, flexibilidad al regular. ¿Qué otro principio tú sientes que es clave, Enzo, en este debate para que la regulación cumpla con todos estos bienes públicos? No, yo creo que están bien cubiertos. Voy a partir con un dato. Yo estudié ciencias políticas, pero los números desde que estoy en Uber y quizás antes me fascinan. El 20% de los viajes que se hacen en Uber en la mañana, parte no termina en una estación de metro. Y eso habla de integración, eso habla de una ciudad inteligente per se. Una persona que en la mañana, digamos, utiliza eso para después acelerar el proceso de integración a la ciudad para ir a trabajar otro servicio, muestra de que la contribución a la política pública existe. Lo mismo pasa en las noches, y esto es más común, esto de me tomo el Uber para salir en la noche, precisamente porque la frecuencia del transporte público baja y por ende la del ride-hailing aumenta. Hay complemento. Y creo que eso, digamos, es lo más interesante cuando uno habla sobre la ciudad inteligente. Ahora, la lógica del ex-Transantiago serían uno de los principales alimentadores del troncal, absolutamente, digamos. Absolutamente. Sí. De hecho, uno mira los datos y llevamos harto tiempo mirándolos precisamente por todo este debate regulatorio. Y uno ve que los viajes del Gran Santiago, no me voy a ir afuera de Santiago porque estoy de acuerdo, yo soy de Santiago, pero no me gusta ser de Santiago. Voy a usar otro ejemplo. Concepción. No sé si hay alguien de Concepción acá, pero Concepción es una ciudad capital regional que está alimentada, digamos, laboralmente hablando, de mucha gente que se mueve de las comunas aledañas. Y cuando uno mira nuestros datos ve que en la mañana no hay metro en Concepción, pero hay gente que se mueve de San Pedro de la Paz, de Chiguayante y otras comunas en Uber y llega al centro de la ciudad. O llega al terminal de buses de Concepción. Eso habla de integración de sistema, eso habla de una ciudad inteligente. No es solo Santiago, pasa lo mismo en Iquique, que es una ciudad del norte de Chile, con Alto Hospicio. La gente vive en Alto Hospicio y baja, digamos, en el transporte, digamos, a través de aplicaciones.
Y eso habla de una ciudad inteligente. La regulación propiamente tal, yo comparto, creo que si tuviera que elegir uno de todos los que ya hemos hablado, es flexibilidad. Vuelvo a lo local. Llevamos mucho tiempo discutiendo regulaciones, pero si uno mira el futuro, comillas futuro, corto plazo, vienen vehículos autónomos. Los vehículos eléctricos eran el futuro hace 2 años, hoy día ya están presentes. Chile, y a través incluso apalancado por la política pública del país, la cantidad de vehículos eléctricos en Chile es exponencial respecto a otros países de la región. El vehículo eléctrico existe en Chile. Volvamos a los datos en medio segundo. Uber tiene una cantidad de datos que puede usar y de hecho en países, en Estados Unidos y otros países, nosotros le compartimos a los reguladores cuáles son los lugares ideales para poner estaciones de electromovilidad, precisamente por los millones de datos que generamos, de manera agregada, estadística, confidencial, etcétera, pero se puede. Pero ¿qué hacemos después en unos años más con los vehículos autónomos? O sea, ¿cómo absorbe eso una regulación? La regulación local y en otros países también, volviendo a las buenas experiencias, hablan de pilotos. Muy de acuerdo con lo que dice Paola. O sea, si no piloteamos, si no testeamos tecnologías, es difícil que puedan escalar. Y creo que cualquier regulación, ya sea en Chile o en otro país, necesita una flexibilidad suficiente y necesita la integración de data que, vuelvo a lo local también, existe en este caso en la regulación en Chile. Y eso es bueno. Creemos que como actor a la política pública no solo contribuimos para que una persona se mueva más rápido y flexible en la ciudad, sino que también podemos contribuir al regulador para que pueda tomar mejores decisiones con datos inteligentes. Genial. Bien, ¿les pareció interesante? Sí, se aprende Una con cosa esto. que Pina, quería último añadir. concepto. Un ejemplo muy bueno que yo he visto de la colaboración entre el Estado y el sector privado fue en Sydney, donde si una persona vive en el periférico de Sydney y necesita un autobús, la municipalidad en el mismo app te llama un coche con un driver como si fuera un autobús y pagas lo mismo, pero te lleva hasta el autobús. Sí. Y esto es genial porque los ambos tienen el bien ser del customer como lo más Como el importante. centro. Al final el pasajero en el centro, que es lo importante. Claro. Exactamente. Así que, bueno, le agradecemos a ustedes. Estamos un poco en el tiempo. Vienen otros paneles interesantes. Así que le agradecemos a Enzo, Patricia, Paola, Pinar. Muchas gracias por haber estado hablando aquí de Ciudad Inteligente y Regulación Digital. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a quienes van a ver después la grabación también de esto. Muchas gracias. Cerramos con esto con un aplauso. Y cada uno a buscar su tarjeta conmemorativa de los 15 años del Congreso Futuro, su VIP.